Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Y mientras el Congreso está discutiendo el presupuesto para el año 2025 y entre las partidas está naturalmente la de salud. Y nos queremos concentrar acá porque la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, ha advertido que el país vive una crisis generalizada de la gestión hospitalaria debido a la falta de recursos. Esto se suma a otros aspectos que tienen que ver con el tema de las listas de espera. Cabe recordar que según cifras del Ministerio de Salud, este año las listas de espera marcaron un nuevo récord a junio de 2024, incluyéndose la lista no GES, ya iban en 3 millones de retrasos. Vamos a estar conversando de esto y además de los cambios que se han generado a partir de la ley corta de ISAPRES con nuestro siguiente entrevistado, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows. Jaime, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, buenos días, Mirna. Buenos días también a todos los auditores del Mostrador. Muchas gracias. Jaime, tratemos de bajar y entender qué es lo que está pasando con las listas de espera, porque hay varios elementos que se configuran ahí, pero yo quiero preguntarte lo primero. ¿Estamos en una crisis probablemente de las más severas de la última década? Sí, yo creo que estamos en una crisis. El modelo de funcionamiento de nuestro sistema de salud nos ha mantenido en un estado general de alto endeudamiento de los hospitales y esto se vio agudizado con la pandemia. Entonces, recuperación post-pandemia a un estado de normalización es bastante difícil, ya que incluso antes de la pandemia no existía un estado, como por así decir, de no crisis en el sistema público de salud. Eso impactó, la pandemia impactó tremendamente en el aumento de las listas de espera, pero la complejidad del funcionamiento de los sistemas de salud hace que sea bastante más difícil de solamente inyectar más recursos para poder solucionar este problema de las listas de espera. ¿Por qué? A ver, explícame por qué. Porque los sistemas, o sea, la salud, la medicina se ha ido complejizando, ¿ya? Y en la medida en que las personas sobreviven más tiempo, arrastran problemas de salud que son cada vez más requirientes de cuidado y de intervención de mayores especialidades. ¿Ah? Antes que tuviéramos el GES, por ejemplo, ya estamos hablando del año 2005, mucha gente se moría de infarto porque no llegaban a servicio de urgencia o llegaban a servicio de urgencia y no tenían el tratamiento oportuno porque no estaba dentro de las garantías. Entonces, una de las primeras cosas que se implementó dentro del GES fue la garantía de oportunidad para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Lo mismo con los accidentes vasculares encefálicos. Entonces, bueno, esa gente que antes se moría, ahora ya no se muere, pero son personas que, por ejemplo, son diabéticas o tienen algún otro problema, entonces sobreviven más tiempo requiriendo mantener ciertos cuidados, ¿ya? Y agregando más enfermedades crónicas, y por lo tanto tenemos que estas personas, por ejemplo, cuando se llegan a operar, después de haber tenido un infarto del cual se recuperaron, requieren mayores cuidados postoperatorios. Entonces, la complejidad de los pacientes ha ido aumentando. Eso hizo que el Ministerio de Salud y el FONASA empezaran a implementar los grupos relacionados de diagnóstico, que seguramente les suena a algunas personas, que son los GRD, es decir, porque antes el financiamiento se evaluaba a través de las prestaciones, solas individuales, pero al irse complejizando, es decir, bueno, hay personas y hay pacientes y hay hospitales que se tienen que hacer cargo de pacientes más complejos, necesitamos
mirar un modelo de financiamiento o por lo menos de ver cómo se está gastando esa plata en distintas personas que dé cuenta de estos varios diagnósticos. Por eso se llama grupos relacionados de diagnóstico, ¿cierto? Eh, y eso es un reflejo de la mayor complejidad. Ahora, llevar aparejado los recursos al nivel que va creciendo los requerimientos de los pacientes es bastante difícil, porque a esto además hay que sumar que los costos de los insumos y de los recursos humanos en salud van aumentando a un ritmo mayor que el resto de las cosas. O sea, si lo queremos expresar en términos de IPC, el IPC de la salud es más del doble que el IPC del resto de la canasta de consumo o que lo que podrían gastar algunas empresas. Eso fuerza entonces a tener que mirar el tema del financiamiento, por una parte, porque se requieren más recursos, y por otra parte, tratar de hacerlo más eficiente. Sin embargo, la eficiencia del sistema de salud, yo diría que está bastante al límite, y hay informes del Banco Mundial que se hicieron, no sé, hace 6, 7, 8 años, respecto del caso de Chile, de que el sistema de salud chileno es bastante más eficiente incluso que los de los países desarrollados porque hace prácticamente lo mismo, pero con muchísimo menos recursos, ¿ya? Y que la eficiencia del sistema de salud es una cuerda que es bastante difícil de darle más. Entonces, ¿dónde aparece como que hay una mayor necesidad de apretar un poco más? Es en dar más recursos. Sin embargo, y ahí está el gran problema, que al inyectar más recursos y tratar de seguir por esa vía, también nos tenemos que hacer cargo o pensar que probablemente en el futuro esos recursos tampoco van a ser suficientes y van a seguir aumentando. Entonces la pregunta que viene de parte del ministro de Hacienda, que es bastante entendible, bueno, ¿hasta qué punto se crecen los requerimientos de salud? Parece un saco sin fondo. Y eso es un tema que en ningún país del mundo está completamente solucionado porque es algo que se vive tanto en los países que tienen sistemas que son casi puramente públicos, como, no sé, Inglaterra u otros países europeos, Claro. como en Estados Unidos, donde no es un sistema público, sino de seguros privados, y que también el incremento de los costos de salud ha generado grandes tensiones en el sistema de salud. Déjame ir entendiendo, entiendo perfecto cuál es el macro que tú estás tratando, o sea, que tú me planteas con tu análisis, Jaime, pero déjame ir a cuestiones súper concretas, porque, por ejemplo, en 2023, según las cifras que se manejan, ¿no es cierto?, murieron más de 17.000 personas que estaban en lista de espera no GES, ¿no es cierto?, la mayoría mayores de 64 años. Entonces, en el fondo, lo que tú señalabas, para entender bien, hay una relación entre la afección que sufren estas personas y por la que esperaban ser atendidos y la muerte consiguiente? No necesariamente, Ya, eh, no necesariamente, y en eso, bueno, esto es un problema reiterativo. O sea, el tiempo que a mí me tocó estar en el tiempo como subsecretario, también emergió el problema y se hizo un análisis, y la verdad es que a la conclusión que en ese tiempo llegamos es que estos fallecimientos eran aproximadamente un 10% de las personas era relacionado a la patología. Yo no sé cuánto será la cifra actualmente, no quisiera aventurar una cifra, pero probablemente más de la mitad de las personas que fallecen estando en lista de espera son problemas que no están relacionados. De hecho, si uno mira cuáles son los problemas que tienen unas listas de espera mayores, son justamente problemas que no son tan graves. Por ejemplo, hay muchas personas, un gran componente de personas que están esperando en lista de espera por problemas de tipo dental. Y claro, es muy difícil llegar a un fallecimiento a partir de un problema que tiene que ver con la dentadura. Bueno, pero en definitiva, yo creo que el problema de los fallecimientos en lista de espera es una realidad que no hay que tomarla como un punto de referencia para forzar o no una mayor solución, porque lo más probable es que muchas de esas personas no es por la lista de espera. La lista de espera en sí es un problema. O sea, hay gente que está sufriendo, que está esperando su atención y que necesita una mayor certeza respecto de la atención. Ahora,
parte de esa demanda que está insatisfecha tiene que ver también con el que ya existe un cierto grado de atención. Entonces, se produce un fenómeno bastante paradójico y complejo en salud, que es lo que se denomina que la oferta determina demanda, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo un problema, lo voy a poner de nuevo con el ejemplo dental para que sea más simple, más fácil de entender. Si tengo un Ya, problema, dolor de muela, ¿cierto? Y yo voy al consultorio y no hay dentista, eh, digo, bueno, voy a sacar algunos recursos y voy a ir a un dentista particular. Entonces voy al dentista particular y le digo, miren, yo tengo tantos recursos, no puedo hacer más que lo más barato que me salga. Entonces el dentista en otro tiempo decía, bueno, te saco los... Hoy en día, como ya no, la persona va al consultorio y está el dentista, ya no le puede decir, mire, me alcanza la plata para lo menos. Entonces, en el consultorio le van a decir, oiga, usted ya le voy a hacer este tratamiento. ¿Ah? El tratamiento en sí es más costoso que solamente sacar los dientes, porque es mejor. Entonces, eso requiere más visitas de la persona al dentista, ¿cierto? Porque ya empieza un tratamiento. Y algunas de esas personas incluso van a requerir un tratamiento maxilofacial. Entonces, del consultorio, el dentista que ahora está en el consultorio y no está en su consulta privada va a decir, lo tengo que derivar al hospital. Entonces, el hecho de contar con el especialista, con el dentista en el consultorio, en la atención primaria, termina generando un mayor requerimiento de servicios, ¿ya? Porque ya no es la persona la que tiene que asumir o la que dice, no, hasta aquí nomás puedo llegar, así que sáqueme los dientes. ¿Ah? Ya la calidad de la atención es mucho mejor y empieza a haber mayor disponibilidad y también mayor demanda por una mejor atención de salud. Y eso pasa con todos los problemas. Entonces, cuando usted dice de ahora en adelante o avisa, no sé, pues, a los consultorios de una determinada zona, no sé, en el sector rural de Linares, que en el hospital de Linares ahora va a contar con especialistas en neurología infantil, no sé, por poner un ejemplo, todos los problemas con neurólogo infantil o que requerirían eventualmente un neurólogo infantil en APS, que antes el médico del consultorio decía, bueno, no disponemos de esto, no sabemos, no tenemos dónde derivar a este pacientito, ahora lo empezamos a derivar. Entonces empieza a acumular una mayor demanda y después se dan cuenta que en realidad están derivando mucho más que el neurólogo infantil que habían contratado en el hospital de Linares. Y dicen, bueno, tenemos que contratar más porque se nos está haciendo una lista de espera. Entonces, nuevamente, el hecho de que hubiera una oferta también implica que aumenta la demanda. Y eso es un fenómeno que es parte de la explicación de por qué en todos los sistemas de salud el costo va aumentando. Ahora, una de las cosas que puede diferenciar sistemas de salud, y por eso los saludistas de repente hay personas que piensan que es solamente un tema ideológico el hablar de un sistema de salud único o universal, y la verdad es que lo que se ha demostrado, sobre todo con la experiencia de Corea, es que cuando uno unifica el sistema hay algunos elementos distorsionadores de este costo que se pueden controlar. Por ejemplo, la competencia o el efecto de comparación entre sistema privado y sistema público, ¿ya? Porque, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú dices, mire, voy a disponer de este examen en un hospital público, ¿ya? Una resonancia nuclear. Entonces, empieza a tener los pacientes, el médico, que al mismo tiempo trabaja en el sector privado, dice, bueno, yo le voy a pedir una resonancia a mi paciente del sector público porque yo hago lo mismo en el sector privado. En el sector privado lo paga el paciente, lo paga su ISAPRE, qué sé yo, eh, pero tiene un efecto que uno puede decir casi psicológico de decir, ¿por qué el médico que está atendiendo, por qué en el sector privado yo no le puedo pedir la resonancia a todos los pacientes que se los pido en el sector privado? Entonces, en el sector privado hay mucho menos control en ese sentido de lo que hacen los médicos. En cambio, en el sector público se requiere establecer como mecanismos de control y no de abuso, ¿ya? De que no se pidan más exámenes de los que se tienen que pedir, porque aquí no hay un paciente que lo está pagando de su bolsillo, sino que es toda la misma canasta, ¿ya? Y eso es bastante difícil, entonces genera presión, porque
y eso es un fenómeno de todos los días, que termina siendo que entonces el médico especialista, que está acostumbrado a pedir la resonancia, le termina diciendo a la persona, ¿sabe qué? Pague la resonancia en el sistema privado, ¿ya? Y no necesariamente todas las resonancias que se piden son efectivamente necesarias, ¿ya? El Banco Mundial y otras instituciones como que ven el tema de financiamiento de salud ha estudiado este fenómeno y es una cosa que se discute en el ámbito académico, que es toda la medicina basura, ¿ya? Garbage medicine, que es todo aquello que se pide o se hace alrededor de la atención de paciente que en realidad no tiene una real justificación, sino que tiene que ver más bien con hábitos o costumbres de hacer las cosas de cierta forma, ¿ya? Y que son a veces estrategias de captura de los pacientes, ¿ya? Porque si yo en el sector privado, por ejemplo, también otro ejemplo, yo le pido a veces exámenes a un paciente, el paciente va a percibir que este médico está más preocupado de mi problema de salud porque quiere seguir viéndome y quiere llegar hasta el final con mi problema de salud. A lo mejor ese examen no era necesario porque yo podía tener un diagnóstico solamente con la historia clínica, pero se le transmite, y es una experiencia que hemos vivido todos, que le dice, mira, mejor te voy a pedir este examen para que estemos más seguros, ¿ya? Y eso es una cosa que no se puede, no hay sistema que aguante en un sistema como el sistema público, ¿ya? Porque el financiamiento, como le digo, no tiene límite, no es el límite del bolsillo del paciente que me dice, no sabe que yo no voy a tomarme el examen, sino que queda ahí pedido, a la espera de que tengamos el cupo para que el paciente se pueda hacer. Correcto. Entiendo lo que estás tratando de dibujarnos, es que en el fondo es todo un sistema, ¿no es cierto?, que va colapsando como por distintos ángulos, ¿no? Ojo que lo mismo es lo que se ha discutido con respecto al sistema de financiamiento, o sea, el sistema de gestión que tienen las ISAPRES, ¿no? Que ese es otro asunto que ya vamos a conversar, que también es un modelo que es ineficiente, que es caro y que está llevando, ¿verdad?, que la mayor parte de la gente finalmente está migrando porque es imposible de pagar. Vamos a ir a eso, pero déjame solo preguntarte, Jaime Barrows, en tu experiencia como subsecretario de Salud, a ver, que mueran 17.000 personas no es una cifra menor, ¿no es cierto? Más allá de las razones, porque tú dices, no es necesariamente esas 17.000 personas que murieron en 2023 esperando una lista de espera en OGES, murieron como consecuencia de esa espera. Te lo planteo así, porque aquí hay mucha discusión que también es política, ¿no? Y las oposiciones, cuando lo son, usan estos elementos en contra de los gobiernos que están de turno. Entonces, te pregunto, 17.000 personas es una cifra alta igual. ¿Por qué se muere la gente entonces? Bueno, la gente fallece porque tiene problemas. O sea, uno tendría que hacer una comparación por edad y o sea, hacer un grupo de cuánto es la tasa de mortalidad en ese grupo respecto de la población general, ¿ya? O sea, es esperable que ciertas personas a cierta edad o cierto número de personas vaya falleciendo. Entonces, es difícil, yo no trato de minimizar el hecho de que haya gente que esté esperando en la lista de espera y termina falleciendo, y algunas de ellas porque no se le atendió oportunamente. Pero justamente el problema no es la lista de espera o tratar de aumentar las prestaciones para esa lista de espera, pensando que con eso se va a disminuir las personas que fallecen, ¿ya? Entonces, el resultado sanitario no necesariamente se ve asociado con el aumento de prestaciones en una determinada área que está todavía carente o que tiene una presión por atención más importante. Hay cosas, por ejemplo, te voy a poner como un ejemplo bien Ya. gráfico, ¿ya? Y mi experiencia no es solamente como subsecretario, yo soy médico, ahora mismo estoy aquí en el hospital, más rato tengo que empezar la consulta con pacientes que son derivados de atención primaria para que los vea como especialista en pediatría. Es que si uno mira el tema del año pasado, o sea, este año, perdón, versus Ujú. el año pasado, ¿qué es lo que pasó con el virus incisional durante el invierno? Entonces, nosotros decimos, bueno, durante mucho tiempo se aumentó la capacidad de los sistemas de salud para atender a los niños y durante el invierno, ¿cierto? Y darles las mejores prestaciones, ¿ya? Entonces, y sin embargo, igual se nos morían niños, ¿ya?
resulta que aparece una nueva tecnología y estratégicamente el ministerio avisora que es una muy buena estrategia por los resultados que ya estaba mostrando muy inicialmente, y somos el primer país de Latinoamérica que incorpora el nirsevimab, que es este anticuerpo que ayuda a prevenir el virus sincicial, y resulta que este año no tenemos ningún fallecimiento por virus sincicial. Entonces, eso es una medida preventiva y tiene un impacto sanitario mucho mayor que el impacto en disminución de mortalidad de niños por virus sincicial que había tenido las atenciones o el aumento de prestaciones que se dan en campaña de invierno, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, hay tanta gente, entonces atendámosla a todas, no, veamos por qué está falleciendo esa persona, qué es lo que podemos hacer para disminuir los fallecimientos, cuántos de estos realmente se fallecen porque la prestación que requerían tenía que llegar más oportunamente, y seamos más racionales en el manejo de estas cifras. En la cifra de tantos fallecidos, de una lista de espera, es una cifra demasiado al bulto como para pensar o para definir cuáles serían las mejores estrategias para abordar la problemática de la lista de espera. Ya, déjame preguntarte lo siguiente, porque ese es un tema, ¿no? Las listas de espera, pero otro tema son los insumos que tienen los hospitales, que también han estado puestos ahí en tela de juicio, ¿no es cierto? Que nos hace recordar como los peores tiempos, y quiero por favor que pongamos bien, como se dice en buen chileno, la pelota en el piso, digamos, o sea, hasta qué punto estamos enfrentando una crisis de los hospitales como la que se enfrentó me recuerdo perfectamente, claro, a fines de la dictadura, comienzos de la democracia, es decir, esta falta de insumos que son básicos para funcionar. ¿Estamos viviendo algo parecido hoy día? No, no, o sea, yo también lo recuerdo, en ese tiempo empecé a estudiar medicina en ese periodo, y uno veía que a los pacientes se les pedía que llegaran con las sábanas, ¿cierto? Con su algodón, sus insumos, a los hospitales públicos para poder hospitalizarse. Eh, y estamos muy lejos de eso, pero ciertamente el tema de los insumos ha sido un tema que se disparó a propósito de la pandemia, ¿ya? Porque durante la pandemia hubo una muy, muy alta demanda en todo el mundo respecto de temas de insumos, mucha más hospitalización, etcétera, y temas de logística que hicieron que los precios aumentaran tremendamente, ¿ya? Y eso no ha vuelto a la normalidad, y además es poco probable que vuelva a un nivel basal, porque han ido cambiando la estructura de costos, en los niveles de uso, etcétera. Entonces, efectivamente, se genera una presión porque no todos los que compran insumos tienen la misma capacidad, por ejemplo, de pagar oportunamente, ¿ya? Entonces, cuando un hospital tiene problemas de caja o no le llega los recursos cuando debieran haberle llegado, que es básicamente el gran reclamo que tiene el Colegio Médico ahora. ¿Qué es lo que termina pasando? Que yo no puedo pagar oportunamente, y entonces mis proveedores dicen, bueno, entonces yo no te puedo mandar los insumos, y eso va a provocar que no se pueda seguir con la actividad. ¿Ah? Entonces, claro, y después los recursos por una inyección en el último minuto por parte de Hacienda. Yo puedo pagar ahora los insumos, pero resulta que con mis retrasos y con esta incertidumbre, el proveedor dice, ya, pero ahora te voy a tener que cobrar más porque como yo no sé si la próxima vez me vas a pagar o te vas a demorar más en pagarme, entonces yo me quiero asegurar que por lo menos eso mayor costo para mí, que esperar que me paguen, entonces tengan una compensación. Entonces, por eso es que es tan clave y por eso es que se reclama el tema el presupuesto pensado y que se sabe que se va a acabar en un determinado momento antes de que termine el año, ¿ya? Porque cuando no llegan los recursos oportunamente se empiezan a producir este tipo de problemas que generan detención de atenciones y repercusión en salud de personas, ¿ya? Y eso es mucho más que la organización o la gestión de los recursos de los hospitales. Ya, ¿Ah? a ver, pero es que déjame entender ahí, porque se produce lo siguiente. Llegan los recursos,
se gastan en los insumos correspondientes, pero luego hay un problema de que no pagas a tiempo. ¿Por qué no se paga a tiempo? ¿La responsabilidad tiene que ver con la gestión del hospital en sí misma o algo que tiene que ver con un tema más a nivel central? Para comprender ahí por qué se le paga tan tarde al proveedor, generando toda esta cadena que termina aumentando los precios de los insumos. Claro, esto es un problema que se ve, incluso uno puede verlo como en temporada, ¿ya? O sea, al principio del año, cuando llegan los recursos y yo tengo mi disponibilidad presupuestaria, que es el respaldo legal que yo tengo como director de hospital para poder hacer gasto, digo yo, ya voy a comprar tanto insumo, usted provéame todos los meses de esta cantidad de jeringas porque yo tengo mi respaldo presupuestario para pagar el próximo mes y mes a mes. Pero a la medida que va pasando el tiempo, ese presupuesto que yo tenía, que pensaba que iba a durarme todo el año, resulta que durante el transcurso del año va cambiando los precios, los costos, todo esto es una dinámica, cosa dinámica, no sé, hubo algún tema que aumentó la demanda de los recursos o tuve que cambiar de proveedor, etcétera. Entonces, en un determinado momento empieza ya uno a no tener el respaldo presupuestario, ¿ya? Y ahí antes los hospitales o los directores de hospitales, y eso no sé si se acuerdan, más bien se hablaba de deuda hospitalaria, porque seguían comprando los directores de hospitales, pero pasándolo todo a deuda, ¿ya? Pero resulta que las finanzas públicas, como una manera de controlar, se han puesto más estrictas y eso ahora es mucho más difícil de hacer. O sea, ya no se puede comprar como pagando o imputándolo a deuda en los hospitales, ¿ah? Es mucho más difícil de hacer esa imputación de antemano si yo no tengo el respaldo presupuestario en mis cuentas. Entonces, ahí yo tengo que decir, oiga, pare, no me mande lo que yo le había pedido originalmente, porque no le voy a poder pagar o no tengo el respaldo presupuestario. Entonces viene la espera de qué es lo que está pasando con el traspaso de recursos desde el nivel central. El año 2023, 22, perdón, la campaña de invierno, por ejemplo, se demoró bastante los recursos en llegar, ¿ya? Y como usted recordará, tuvimos una gran demanda de atención hospitalaria para la campaña de invierno, porque entonces se disparó el virus incisional, la influenza, etcétera, si recuerda la gente, Ujú. y la gran crítica fue que el traspaso de recursos desde el ministerio, que incluso le costó el cargo al subsecretario de redes asistenciales, había demorado mucho. ¿Qué implicaba esa demora? Que los directores de hospitales no podían decir, ya, a partir de tal fecha podemos trabajar y aumentar la gente que está en turnos para poder atender el aumento de demanda que tenemos, ¿ya? Entonces, como no tenían traspasados los recursos, no podían empezar a funcionar eso o comprar los insumos para enfrentar esa campaña de invierno. Ahora, usted dirá, claro, bueno, pero eso es en la campaña de invierno, tiene sus cosas impredecibles. Bueno, la verdad es que el funcionamiento de los hospitales en sí tiene un cierto grado de incertidumbre. Hay veces en que se producen ciertos problemas o ciertas situaciones que hacen que aumente, por ejemplo, no sé, una empresa, un laboratorio le dice a usted que ya no va a fabricar más un determinado fármaco o una determinada línea de fármacos que usted compra que son los más baratos y resulta que tiene que entonces gastar más para poder comprar el alternativo y eso va a mermarle el presupuesto. Entonces, hay muchos temas de incertidumbre que hoy en día hacen crisis porque el financiamiento, y eso es la gran crítica que yo creo que hace el Colegio Médico, está previsto por parte de Hacienda para verse muy acotado de tal manera de no la idea del Ministerio de Hacienda es no estar estimulando un mayor aumento de la oferta, por lo que le explicaba yo al principio, porque este aumento de la oferta en los hospitales termina generando un mayor costo y una mayor demanda. Entonces, una manera que tiene el financiador, el Ministerio de Hacienda, de controlar eso es darle la señal a los directores de hospitales de que la plata no les va a durar para todo el año. Así que tienen que cuidar.
Y resulta Ya. que año a año se acaba la plata en forma más anticipada y es más difícil que el ministerio o que se traspasen los recursos en forma oportuna. Claro, no, es que este es un tema, Jaime Barrows, conversamos a esta hora con el ex subsecretario de Salud y además académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. No, esto es un tema que, y ojo, uno lo pregunta, uno se lo consulta este tema o lo conversa con distintas figuras o personas que han tenido, ¿no es cierto?, participación en otros gobiernos y hay distintas miradas también, ¿no? Dependiendo también del lugar y del espectro político. Pero para entender un asunto que, porque quiero pasar al tema de las ISAPRES, no quiero que ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero entender lo siguiente, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los especialistas? A junio de 2024, las personas que requerían o que requieren un especialista superaron los 2,5 millones, con un promedio de tardanza de un año. Un año para ver un especialista. ¿Qué ocurre ahí? O sea, eso es lo mismo que le explicaba antes. Si uno mira Claro. el número de especialistas que hoy en día hay en el sistema de salud, es mucho mayor que el número de especialistas que había el año anterior y el año anterior. O sea, al haber disponibilidad de especialistas, el sistema mismo empieza a generar mayor demanda por esos especialistas, entonces pone en lista de espera a más pacientes que están en espera de la especialidad. ¿Por qué? Porque en el que deriva está el conocimiento de que en algún momento esa persona puede ser vista por el especialista. Entonces, el médico de la atención primaria, si a su centro de referencia no tiene un determinado especialista, trata de solucionar el problema en el nivel local. Ahí estamos tratando Así que Ahí existe está, perdón, Jaime, que se cortó la conexión. Sigamos, a ver, para retomar ese punto. la especialidad. Ya, a ver, vamos a tratar de mejorar. Perdón, es que se está cortando tu, Jaime. Sí, lo que pasa es que estamos con un problema de conexión. Ay, Jaime, estamos con un problema de conexión para que podamos Entonces dice, retomar. ya, entonces, Jaime, perdón, Jaime, sí, lo que pasa el es que estamos con momento un de problema. Sí, es que estamos con un problema de conexión, entonces se cortó todo lo que dijiste. A ver si lo podemos retomar. ¿Sí? que lo que le señalaba al principio, al aumentar el Ya, número de especialistas, porque han ido aumentando, también aumenta la demanda por esos especialistas. por Y supuesto. eso Eso lo genera entendí. aún mayor lista de espera, porque el manejo y la referencia, y ahí hay un tema de gestión que sí es importante, la referencia de esos pacientes desde la atención primaria a la atención secundaria no está suficientemente bien gestionada, ¿ya? Entonces ahí No está el todos problema. Ahí está el no cuello de todos, botella. sí, ahí hay uno de los cuellos de botella. En el sistema inglés, cuando la gente, los GP referían muchos pacientes al nivel secundario, se dieron cuenta ellos que tenían que incorporar incentivos económicos para no derivar todos los pacientes al nivel secundario. ¿Ya? Entonces les pagan más a los médicos de atención primaria que se mantienen dentro del rango de derivación. ¿Ya? Pero eso es porque el pago de los GP en Inglaterra está asociado a otro tipo de mecanismo de financiamiento. La gran pregunta es cómo nuestra atención primaria es capaz de no tener incentivos para derivar a especialistas más de lo que realmente se requiere de especialidad. Ya, pero es que lo que quiero entender es lo siguiente, porque eso obligaría a tener un cuerpo de médicos de cabecera o médicos de familia, ¿no es cierto? Que es lo que también tiene precisamente el sistema inglés o británico, para que no tuvieras que derivar, ¿no es cierto?, a un especialista. Claro, La pregunta es si ese cuerpo de médicos está suficientemente bien preparado para absorber esa demanda y no tener que derivar a especialistas. yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que están el cuerpo médico y se han ido generando todos los estímulos para que la especialidad, por ejemplo, de medicina familiar sea bien recompensada, bien remunerada en la atención primaria. Eh, entonces, lo que falta acá es un tema del estímulo para que esa preparación que tienen realmente se concrete, ¿ya? Porque el médico se puede hacer cargo, pero como en nuestro país tenemos tan metido el tema de que lo mejor es ver al Al especialista en mi especialista, problema de claro. salud, ¿ya?
Entonces, el estímulo para el médico de familia o la demanda por parte de la familia es decirle, oiga, pero ¿por qué no me lo deriva a el pediatra o al médico internista? Entonces empieza a generarse, decir, bueno, ya, si la persona quiere o a lo mejor es mejor que vaya donde el especialista. ¿Ya? No hay una restricción importante, a pesar de que ellos han hecho mucho esfuerzo en ese manejo y cada vez se han puesto más recursos también en la atención primaria, como por ejemplo los SAR, Claro. los servicios de urgencia de alta resolutividad están pensados justamente porque ese, bueno, un médico que no es especialista puede resolver muchos temas de urgencia en el nivel primario. Entonces yo creo que ahí nos falta trabajar más en los sistemas de gestión de los pacientes que son derivados o que potencialmente no requieren una derivación y que están abultando las listas de espera. Ya, solo para cerrar el tema de lista de espera y pasar a ISAPRE, que ya como decía, se nos acaba el tiempo, Jaime Barrows, preguntarte lo siguiente, porque acá lo que yo veo que hay un denominador común, ¿ah? Más allá de los contextos, más allá si estamos con temas de arrastre de la pandemia, más allá si esto tiene que ver no necesariamente con los recursos, sino que bueno, y todo lo que tú me señalas, ¿no es cierto?, para efectos de lo que es la oferta y demanda en el sistema de salud. Pero hay un tema de gestión, o sea, naturalmente que llegamos a un denominador común que tiene que ver con gestión en distintos niveles, ¿no? Sí, tiene que ver con el de gestión clínica, ¿ya? Y cómo los estímulos están puestos para gastar más, ¿ya? Cuando el prestador privado eh, piensa o tiene el pensamiento de que cualquier cosa en que cargue a la cuenta del paciente va a ser pagada por su seguro privado, ¿cierto? No tiene ningún incentivo a no sobrecargar la cuenta de ese paciente. Entonces le piden más exámenes, usan más insumos, etcétera, etcétera. Entonces, la ISAPRE o los seguros de salud en general en otros países se han metido mucho más en decir, oiga, muéstreme por qué está haciendo esto o lleguemos a cierto convenio de cómo va a ser esta gestión para que no le sobrecarguen las cuentas a los pacientes. Y en eso, nuestras ISAPRES están al debe, ¿ya? Porque no se han preocupado tanto por eso porque han optado por otras medidas de contención de costos, que es mucho más fácil de contener que el rechazo a las licencias médicas, ¿ya? Correcto. Ya, pero espérame, y dicho lo anterior, entonces, uno tendría que entonces prácticamente aceptar que las listas de espera son inherentes e inevitables a todo sistema de salud pública. Sí, lo que pasa es que las listas de espera es la manera de ordenar un sistema en el que los pacientes no pagan, ¿ya? Siempre hay alguien que tiene prioridad sobre otro. En el sistema privado, la prioridad la tiene el que paga, ¿ya? Si yo no tengo plata para pagar en el privado, no quedo registrado en una lista de espera, simplemente no son capaces no me van a atender, porque no tengo el recurso para atenderme en el privado. Si nosotros hiciéramos una lista de espera para el sector privado, en el sentido de que la gente que quisiera atenderse con médicos del sector privado, pero que no tiene los recursos para hacerlo, probablemente la lista de espera sería mucho mayor, porque la percepción de la gente es que las prestaciones del sistema privado son mejores, esa es la percepción de los pacientes. Pero como no existe ese registro, entonces no sabemos de esta, entre comillas, lista de espera. En el sistema público, como no se ordena por el tema del precio y la capacidad para pagar, sino que la gente realmente tiene que ser atendida en algún momento, entonces queda registrada su demanda y su espera. Entonces, en todos los sistemas de salud que no están regulados por el mercado, por el precio, la manera de regular entonces es por el tiempo de espera, ¿ya? Y por ahí se generan las listas de espera. Entonces, la gran pregunta es cómo uno hace para gestionar que la lista de espera se priorice aquellos problemas que son más graves versus aquellos que son menos graves. Y nuestro país fue un país innovador en ese sentido porque el GES justamente eso es lo que hace. Al generarse la garantía explícita en salud, se optó por decir, hay algunos problemas de salud que son más Ya, importantes y esos no pueden esperar. ok. Entonces, implícitamente,
Lo que no es algo que tiene que esperar y tiene que haber lista de espera. La siguiente pregunta es, ¿cuánto ese tiempo de espera es un tiempo de espera que es digno de las personas? Y ahí está una gran pregunta para poder gestionar también esa lista de espera NOGES. Ya, déjame preguntarte, Jaime, entonces lo siguiente. El Congreso, en el marco de la ley corta de ISAPRES, ¿no es cierto?, aprobó la modalidad de cobertura complementaria que busca, que permite, digamos, que FONASA pueda, a ver, la modalidad de libre elección, ¿no es cierto?, de FONASA permite también ampliar la oferta respecto de los pacientes para que puedan ser atendidos en el sector privado. No sé si estoy diciendo lo correcto, pero básicamente es un modelo que se podía implementar en 2025. Y esto quiero sumarlo a la fuga de cada vez mayor, ¿no es cierto?, de usuarios de ISAPRE al sistema FONASA y particularmente ahora que se produjo un nuevo reajuste como consecuencia precisamente de las determinaciones respecto a la ley corta, que no pueden cobrar más del 7% las ISAPRES, ¿no es cierto? Y eso va a significar, y ya está significando, un aumento significativo en los planes. ¿Cómo ves lo que va a pasar acá? Bueno, yo creo que va a seguir traspasándose gente de ISAPRES a FONASA, Ok. ¿ya? Y se va a llegar a lo que en la mayoría de los países como más desarrollados que tienen sistemas similares al nuestro, con un seguro público que la gran mayoría de la población, y los que están en seguro privado de primer nivel se va a ir reduciendo y obviamente no van a dejar de existir porque siempre hay un grupo de personas que va a tener bastantes recursos como para preferir el sistema privado, pero se tiene que seguir ajustando, porque lo que hizo la ley es de alguna manera ir equiparando la oferta del FONASA respecto de lo que ofrecían antes la ISAPRE e incluso para muchas de esas personas que antes que se están cambiando de ISAPRE a FONASA, una mejor alternativa al ofrecer prácticamente lo mismo, pero por un costo menor. Entonces, ese es un fenómeno que va a continuar y probablemente lo que nosotros vamos a ver que algunas de las ISAPRES que tienen carteras de clientes que son de niveles como de recursos o de ingresos más bajos van a empezar a tener que apretarse el cinturón, a flaquear, incluso a tener que cerrar, reduciendo el número de ISAPRE y reduciendo también el número de personas que están adscritas a ella. Ese es el panorama, yo creo que futuro para el sistema de seguros privados. Ya, pero este modelo la llamada modalidad de cobertura complementaria, ¿no es cierto?, que se pretende, digamos, hacer funcionar, ¿no es cierto?, en el sistema de FONASA. ¿Cómo va a lograr que efectivamente permita que esta absorción de estos nuevos pacientes que cada vez están llegando con en mayor cantidad al sistema de FONASA, no haga colapsar el sistema? No, que no lo va a hacer colapsar porque le da herramientas al FONASA para poder negociar con los prestadores privados de una forma bastante ventajosa para poder hacerse cargo de estos nuevos pacientes. Entonces, generalmente son eh, afiliados de ISAPRE que tienen recursos, que llegan recursos al FONASA y como que tiene un pool muy grande de pacientes, entonces eh, eh, perdón, que me están llamando. No te preocupes, ya Eh, estamos terminando. sí, que hace que el FONASA tenga una ventaja respecto de otros seguros de salud, porque como tiene un volumen tan grande, puede negociar en mejores condiciones prestaciones para sus clientes o sus beneficiarios, ¿ya? Entonces, eso obviamente va a generar una tensión en el ámbito de los prestadores privados porque van a tener que reducir sus costos y algunos de ellos probablemente tampoco van a aguantar, pero hay un número también de centros privados que han apostado por esta estrategia y que están en una situación bastante ventajosa para proveer de buenos servicios a esos pacientes. Por lo tanto, vamos a seguir viendo cambios en el futuro inmediato y yo creo que la oferta que da el sistema privado se va a sostener gracias justamente a estas herramientas que entrega al FONASA la ley corta de ISAPRE.
Ya, pues quiero agradecer a Jaime Barrows, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales, ex subsecretario de Salud Pública, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Jaime. Listo, muchas gracias, Mirna. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos encontramos mañana a las 8 en punto en un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.